uso de las drogas ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos. El tema tiene muchísimas aristas, desde la salud mental, la salud física, los factores económicos, políticos. Sin embargo, hoy queremos abordarlo desde las drogas como herramienta de poder que usan algunos países para el sometimiento y la intervención de otros. De esto y mucho más hablaremos en Retrovisor, porque los objetos que se ven en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de Chamuco Media, donde vamos a conversar precisamente sobre temas en geopolítica, en historia, con Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Un placer, Carolina. Igualmente. Pues bueno, hoy tenemos preparado un programa muy especial donde, como ya lo dijimos en la introducción, pues hablaremos de las drogas, pero en este aspecto de cómo han sido una herramienta de control, de intervención, en general de este pues control geopolítico en los países. Y vamos a tocar 3 temas en específico. Es una cuestión como muy amplia para pues llevarlo a toda la historia, pero decidimos hoy llevarlo a 3 puntos en específico. El primero es sobre las guerras del opio, qué ha sido lo que ha ocurrido y sobre todo en este contexto también con China, que vemos hoy en día más que nunca en pues estas noticias arancelarias, que a veces no podemos entender como muy bien cuál es el contexto. Bueno, pues tiene también pues este contexto detrás desde hace muchísimos años, con esto de las guerras del opio que veremos más adelante. También sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, pues con esta justificación del combate contra las drogas, y también finalmente sobre este tema del fentanilo, que precisamente también lo hemos visto muchísimo en boga en los últimos meses, desde la llegada por lo menos de Donald Trump, porque pues ha sido una justificación para las medidas políticas arancelarias que ha impuesto. Entonces, pues Cristian, ¿cómo ves? Empezamos por esto de las guerras del opio, ¿qué tienen que ver con lo que estamos viendo ahorita con China? ¿Nos puedes platicar un poquito qué ha ocurrido? Empezaremos con opio y terminaremos con opio. O sea, los opiáceos han marcado la historia de la modernidad, y no solamente en cuanto a la lucha en contra de los opiáceos, sino más bien el fomento del uso de los opiáceos. O sea, si vemos en la psiquiatría, por ejemplo, los medicamentos que generalmente más se recetan para todo tipo de padecimientos, ¿no? Y no nada más la psiquiatría, sino también la medicina, por ejemplo, como anestésicos, son los opiáceos, ¿no? Son los más potentes. ¿Y a qué me refiero con la modernidad? La modernidad que comienza en el siglo XVIII, comienza con los intentos de agresión a China. Napoleón, cuando llega al poder Napoleón, ya empiezan a mostrar caricaturas, ya saben, ¿no? Con el chino deforme, con los dientes salidos, como un dragón, por ejemplo. Ahora también utilizan un panda o un tigre, siempre con rasgos inferiores a Occidente. Vaya, algo que también tiene reservado para nosotros, ¿no? Las caricaturas de cómo a los latinoamericanos, a los africanos los ponen deformes, o a los rusos también. ¿A qué me refiero con que la historia de Occidente como civilización, que tiene 250 años más o menos, comienza con el opio? Gran Bretaña llega a lo que hoy es la India en el siglo XVII, y ya su poder ya se establece muy bien en el XVIII, ¿no? Cuando se funda el Raj británico de la India. Si recordamos, por ejemplo, la reina Victoria en el siglo XIX, ella es reina de Gran Bretaña, pero del Imperio Británico, pero también emperatriz de la India. Cuando los británicos toman el control de la India, se vuelven locos por la cantidad de productos y de riqueza que hay en la India. Tierras cultivables, maderas, piedras preciosas, en fin, van forjando el sistema capitalista a través del colonialismo, no solamente en India, sino también en África, en el sur de Asia, en América Latina, etcétera. No son los únicos, también está Francia, muy disminuida España, Portugal, etcétera, ¿no? Y en el norte de la India, digamos, tampoco hay que entender la India como ahorita lo hacemos, ¿no? Porque la India se partió por las diferencias religiosas. Pero antes la India abarcaba Pakistán, una parte de Afganistán, Bangladesh, o sea, y Sri Lanka además, ¿no? O sea, era un subcontinente gigantesco. Al norte del subcontinente, en la zona de Afganistán, la frontera entre Pakistán y Afganistán, siempre se ha cultivado el opio, o sea, la amapola, por ejemplo, ¿no? De hecho, desde hace 4,000 años hay algo que se llamaba soma. El soma es lo que bebían, un brebaje que llevaba opio, también dicen que llevaba cannabis y demás cosas. Los zoroastristas se lo tomaban y pues obviamente alucinaban. Desde ese entonces los opiáceos tienen un rol importante. Llegado los tiempos del imperialismo occidental,
ese opio va a ser fundamental ¿para qué? Para una sociedad europea que necesitaba de drogas. O sea, la sociedad europea ya desde ese entonces, y hoy la estadounidense, es una sociedad de drogadictos. Drogadictos tanto clínicamente hablando, pero también lúdicamente hablando. Y el imperialismo británico y las otras potencias, además de la India, que ya estaba controlada, ambicionaban otros territorios. ¿Cuál era uno de ellos? Pues China. China, a diferencia de otros países, era totalmente... no necesitaba absolutamente de nada de que pudiera ofrecer Occidente, ¿no? Productos de lujo, pues todos los tiene ahí. La China, seda, porcelana, alta cultura, tecnología. Pues China era autosuficiente. China en ese momento, en el 19, gobernada por una dinastía que ni siquiera era china. Eran los manchúes. Los manchúes son tunguses que dominaban a más de 1,000 millones de Han. O sea, chinos Han, chinos como tal, ¿no? Entonces Gran Bretaña quiere insertarse a ese juego, quiere seguir siendo una potencia y abrir el mercado chino obviamente, para la acumulación de capital. Los estadounidenses lo habían hecho, de hecho, en Japón, en esa misma época, llegan los barcos japoneses y de pronto empiezan a bombardear, ¿no? Abran el país o vamos a destruir, ¿no? La diferencia tecnológica fue terrible. Y de hecho ahí comienza la historia de Japón como una potencia tecnológica industrial en servicio de Occidente. Exactamente buscaban lo mismo los europeos en suelo chino, ¿no? China, por supuesto, no se dejó, los repelió, pero a los británicos, que son los verdaderos padres del narcotráfico, a la usanza que sus herederos estadounidenses hoy en día, ellos inventan narcotráfico, la reina Victoria era una narcotraficante, dicen, bueno, ¿qué podemos hacer para que China se abra? En primer lugar, drogarlos. No necesitan de nada, vamos a crear necesidades, la adicción al opio. Entonces, al norte de la India, del Raj británico, se cultiva el opio, lo mueven a Calcuta, ahí lo transforman ya, digamos, como tal en algo que se consuma, que se fuma. Recordemos esas imágenes de los fumaderos de opio, no solamente en China, sino también en Europa, digamos, salones muy elegantes, con sillones. Empieza a fumar la gente y se queda perdida durante días incluso, ¿no? Incluso gente que fallecía de sobredosis y nunca despertaba. Un olor muy dulce, eso llamaba mucho la atención de los europeos, ¿no? Pero los chinos ya conocían el opio, no están tan lejos de la India históricamente, ¿no? Ha habido buena relación comercial histórica, pero no con un imperio. Entonces los chinos descubren que están metiendo opio los británicos de contrabando vía los barcos, abren las cajas y echan el opio, pues, obviamente, al mar. ¿Qué hacen los británicos? Pues lo que siempre ha hecho Occidente, ¿no? Atacan China, ahí se inicia la primera guerra del opio. Obviamente la diferencia tecnológica con respecto, por ejemplo, a las embarcaciones que les decían juncos chinos es terrible. Los británicos ya con el poder tecnológico del vapor empiezan a arrasar toda la flota china. Curiosamente los chinos tienen los inventores además de la pólvora, ¿no? Y de las armas de fuego. Los británicos reciben esa invasión y la transforman y China no puede resistir. Hay levantamientos de la población china, viene la Segunda Guerra del Opio, le acaban robando territorio, principalmente Hong Kong, que dicen que no es, es la narrativa, ¿no? Desde Londres, nunca ha sido territorio chino. Claro que es territorio chino, se la robaron los narcotraficantes, sus antepasados en el siglo XIX, y ahí comienza el siglo nefasto chino. ¿Por qué? Pues una población embrutecida, colonizada, abren a la fuerza embajadas británicas, estadounidenses, franceses, de Italia unificada, etcétera, hasta que a finales del 19 la gente está harta. ¿Por qué está harta? Pues porque los mismos invasores los tratan como animales, ¿no? En la misma China, peor que animales. Y hay un levantamiento. El levantamiento, de hecho en Occidente no se conoce muy bien, pero en China siempre han existido sociedades de defensa, de identidad. Y hay un levantamiento de la sociedad de los puños armoniosos. O sea, muy poético, porque todo lo chino es muy poético siempre, ¿no? Pero lo vulgarizan siempre en Occidente y le llaman el levantamiento de los boxers. Era una sociedad secreta, experta en artes marciales, que va en contra de misioneros, capitalistas, militares. Y ahí viene la tercera intervención armada europea conjunta, no solo británica, también estadounidense, también los japoneses, también Italia, Austria-Hungría, todos, incluso rusos, también invaden China. Es la tercera humillación de China, ¿no? La tercera invasión, además. China está muy fracturada a comienzos del siglo XX. Las ideas de civilización están entrando. Hay una idea republicana, pero también lentamente ahí va el comunismo. Y hay guerras civiles constantes, ¿no? Hasta que el 49-50, pues triunfa la revolución socialista con Mao Zedong. El lado republicano fascista ya con Chiang Kai-shek es expulsado. ¿A dónde? A Taiwán. Bueno, no expulsado. Ellos se refugian ahí. Los estadounidenses lo convierten en un portaaviones hasta la fecha. Y ahí ese es el rol que ha tenido el opio. El opio realmente fue el motor de la industria
pues de colonialismo y el extractivismo británico, y también francés y estadounidense, que también tuvieron un rol importante, porque también llevaban el opio hacia nuestro continente, ¿no? Ahí es cuando se empieza a cultivar, o se intenta empezar a cultivar opio en nuestra América, y es interesante porque también llevaban chinos a nuestro territorio. Digo territorio porque ese territorio, California, hasta décadas antes había sido territorio mexicano. De hecho, las guerras del opio se empatan cuando los gringos nos roban la mitad del territorio, son en esas mismas fechas. Obviamente no van a construir su ferrocarril para los territorios recién robados, ¿no? Para eso traen chinos, y los chinos van a construir ese ferrocarril de la mano también de mexicanos en California, el que comunica costa a costa del continente norteamericano. En ese escenario, por primera vez se encuentran muchos chinos y mexicanos, y van a crear una relación muy interesante que igual luego hablaremos, ¿no? Y en esos mismos lugares, en San Francisco, en un Los Ángeles muy primitivo, en toda la costa oeste empiezan a salir fumaderos de opio. Y la historia, de hecho, de California tiene mucho que ver con los opiáceos también y la fiebre de oro y demás, ¿no? Entonces, el opio realmente y las drogas en general han marcado el expansionismo de Occidente. Los capos de la droga no están en la Sierra de Sinaloa. O sea, no, o tampoco están en, no sé, en las montañas afganas, ni en las selvas del sudeste asiático, no. Los capos de la droga primero estaban en Londres y ahora están en Washington o Nueva York, ¿no? Y la droga también es un motor injerencista de invasiones operado por Estados Unidos y por el gran capitalismo y por el gran imperialismo. Y en nuestro continente, lamentablemente, al igual que en China, hay muchas experiencias que utilizan para injerencias a través de la excusa de la, como tú lo mencionaste, ¿no? La guerra contra las drogas. Bueno, es lo mismo que estas guerras fantasma, la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el comunismo. Son mecanismos también de, además de demonización, también van directo a las subjetividades, ¿no? Porque al mismo tiempo que pregonan una guerra en contra de la droga, también ellos son los próceres y los cárteles, ellos crean los cárteles para movilizar esa droga que la necesitan. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar, dentro, para el mercado interno, tener una población totalmente embrutecida. Uh-huh. Y ahora, Cristian, respecto a América Latina, uh-huh, ¿no? También estas invasiones, esta injerencia, justificado precisamente por esto que mencionas de la llamada guerra contra las drogas, también justificando que significa esto una amenaza a la seguridad nacional, y también cargado de estigmas, ¿no? En uh-huh, general contra América Latina. ¿Cómo podemos leer esto? Bueno, tú me corregirás si me equivoco, ¿es en los años 70 ya del siglo pasado esto? ¿O tiene uh-huh, también un antecedente ya, digamos, que que Estados Unidos frente a América Latina lo posiciona de esta manera y justifica así sus intervenciones? Si nosotros vemos, por ejemplo, las noticias de la década de los 10 y de los 20 en México con respecto a Estados Unidos, en Estados Unidos ya se empieza a decir que en México se promueve el uso de las drogas. En ese momento la droga es fundamental para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque viene la prohibición del alcohol en suelo estadounidense, y los adictos, pues ya no me puedes dar whisky, pues voy a buscar otras alternativas, ¿no? De hecho, ahí empieza en los años 20 a crecer el consumo de cocaína en Estados Unidos y en suelo europeo, y también durante las guerras, por ejemplo, ¿no? En las trincheras, en la Primera Guerra Mundial, ahí ya se empieza a usar cocaína y marihuana, nada más que no se habla, es como un tema tabú. También se empieza a caricaturizar además de los chinos que ya se había hecho, a los mexicanos como eso, ¿no? Como el típico borracho que está abajo de un nopal y se la pasa bebiendo, pero de vez en cuando también se le retrata con marihuana, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, escuchamos los corridos de revolucionarios, ¿no? La cucaracha. O sea, hay una versión que dice porque le falta mota que fumar, tal cual, ¿no? O sea, se empieza a caricaturizar al mexicano como un drogadicto lúdico que siempre está perdido, y no nada más al mexicano, sino también a todos los latinoamericanos, a la misma usanza que había ocurrido con los chinos en el siglo XIX. Estados Unidos, en ese momento, la sociedad empieza a crecer a un ritmo agigantado, empieza cada vez más contradicciones de clase en Estados Unidos, y por eso se fomenta el uso de la droga. Tienes que tener apaciguada una sociedad, o bien enfocarla en conflictos raciales y demás, ¿no? Cuando el verdadero gran problema de Estados Unidos es la desigualdad interna también, ¿no? Paulatinamente, cuando surgen las agencias de inteligencia en Estados Unidos, de hecho, al mismo tiempo de que van a
fomentar el cultivo y la producción de drogas en América Latina, también lo van a hacer en el contexto estadounidense. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, a pesar de que no tenía jurisdicción en suelo estadounidense, porque es una agencia de inteligencia exterior, ellos inundan de droga barrios hispanoparlantes o afrodescendientes en suelo estadounidense. ¿Para qué? Para evitar que haya levantamientos en contra de la opresión de la población afro o mexicanos, ¿no? Entonces ellos introducen la heroína por primera vez en el contexto estadounidense, en las calles de Estados Unidos, de las grandes ciudades, en Detroit, en Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, cada vez se necesitan drogas más duras. Va a surgir primero la cocaína y luego la heroína. Muchas de ellas, además, procedentes del contexto de medicina y clínico, ¿no? Por ejemplo, la heroína, pues era realmente no un analgésico, pero era necesario para las intervenciones médicas y demás, y van a ver que esto es fundamental para la popularidad de las drogas y tener cada vez más embrutecida una población que además ya no es como la marihuana. Obviamente los riesgos que implicaban el uso de la heroína podían llevar a una sobredosis y a la muerte. Entonces comienzan a manifestarse cada vez más una cantidad de muertes entre la clase trabajadora estadounidense cada vez más terribles, ¿no? Mientras tanto, en América Latina, a partir de los años 50, se empieza a utilizar, principalmente las grandes farmacéuticas, utilizar el cultivo de opiáceos, por ejemplo, en la zona andina, en la zona de Colombia, en Bolivia también, en Perú. ¿Por qué? Pues porque necesitan grandes extensiones de tierra, algo parecido a las alturas afganas, pero en el contexto latinoamericano, para la producción de opio, tanto legal como ilegal, ¿no? Tener adictos a la gente que está en el contexto clínico, pero también en las calles. Y ahí es cuando poco a poco se empieza a producir, por ejemplo, la amapola en suelo colombiano, que va a llevar también a la transformación ya en cocaína en las siguientes décadas, ¿no? Y como tú lo dices, ya en los 70s ya abiertamente ya existen cárteles, lo cual se va a magnificar en los años 80s, ¿no? Y ahí se va forjando una estrategia también muy perversa de Estados Unidos, de utilizar a cárteles y también paramilitares o narcoparamilitares para acabar con cualquier forma de disidencia en diversos contextos, siendo el primordial en Colombia. En Colombia es cuando en los 80 se da el llamado baile rojo. El baile rojo fue cuando los narcoparamilitares de cárteles de Cali o Medellín o cercanos al gobierno colombiano y cercanos por ende a Washington, empieza su exterminio por ejemplo, de líderes agrícolas, de estudiantes, de cualquier elemento que fuera en contra del gobierno colombiano. Se le empiezan a decir públicamente, no, están vinculados a la guerrilla, ¿no? Vamos a acabar con ellos. Y hay un asesinato de más de 100,000 personas en los años 80, que es como un preludio de lo que se avecinaba para México, ¿no? No solamente Colombia. Veamos en el contexto, por ejemplo, centroamericano, exactamente lo mismo. La mayoría de los grupos paramilitares, los contras, en Centroamérica, en Salvador, para ir en contra de Nicaragua, en Guatemala con los cabiles y demás, todos están vinculados a los grupos de narcotraficantes, ¿no? En Panamá incluso, Noriega, que Estados Unidos invade a finales de los 80s, una de las últimas intervenciones de Reagan y primeras de George Bush padres en contra de Panamá, en contra de Manuel Noriega. Manuel Noriega era títere de Washington, no solamente era un militar formado en la Escuela de las Américas, también era pues prácticamente el vínculo entre la producción de droga en el sur del continente con el tránsito hacia el norte, ¿no? Era el narcotraficante de la familia Bush. Pero cuando George Bush, exdirector de la CIA, llega a la presidencia, pues no podemos tener un narcotraficante y más con toda la información que tiene, ¿no? Entonces rapidito invaden Panamá, acaban con Noriega, se lo llevan no lo matan, lo llevan directamente a Estados Unidos y muere en prisión hace poco tiempo realmente, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo también la droga además de que apacigua a las masas, los idiotiza, también tiene una función para, pues obviamente, controlar a cualquier forma de disidencia, ¿no? Ya sea en Colombia, ya sea en Centroamérica o ya sea en México. Cada vez el consumo de drogas crece más en Estados Unidos y tiene mucho que ver también los mismos errores estratégicos de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos invade Afganistán en 2001, o sea, y también la excusa, ¿no? Por un lado la guerra contra las drogas, por otro la guerra contra el terrorismo. No hay ninguna guerra contra el terrorismo, son guerras de legitimación y, políticas para estructurar una política imperialista por los siguientes 50 años. ¿A qué me refiero con esto? Cuando invaden en 2001,
tiene muchos objetivos, ¿no? El primer lugar es plantar Estados Unidos frente a China y a la Federación Rusa, porque Afganistán tiene una pequeña frontera con China, que se llama el Corredor del Huacán, y ahí tenían que tener el control los estadounidenses, ¿no? Eso en primer lugar, evitar influencia de Irán en la zona de Afganistán, evitar una buena relación entre Pakistán y la India, porque podrían ser una megapotencia nuevamente con proyectos conjuntos, y acabar con cualquier influencia de otra potencia en la región. Pero ahí había un interés secundario que rara vez se menciona. ¿Cuál era? Controlar los grandes campos de cultivo de opio, los más grandes del mundo. En Afganistán se cultivaba más o menos el 90% de la amapola que iba a servir para producir opio para la heroína, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando salen hace unos años los estadounidenses, más bien cuando llega a Estados Unidos en 2001, Afganistán, la adicción a la heroína se catapulta a niveles estratosféricos en Estados Unidos. Cuando salen los gringos con Biden, con Obama, Biden, de Afganistán, empieza paulatinamente a bajar el consumo de la heroína en Estados Unidos a nivel global. ¿Por qué? Porque los talibanes aplican una política de tolerancia cero. Entonces los gringos se quedan sin droga, se quedan sin heroína. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no podemos tener opio natural, pues vamos a producirlo sintéticamente. Y ahí es cuando surge el fentanilo. ¿Por qué surge el fentanilo? Como los gringos ya no pueden tener acceso a la heroína, tienen que producir un sustituto aún mucho más potente, y ese es el fentanilo. El fentanilo originalmente fue producido por Janssen, por ejemplo, que es una farmacéutica occidental, y el riesgo del fentanilo es que no podía generalmente el objetivo de la droga es crear adictos, obviamente, ¿no? Y tenerlos constantemente metidos en la adicción, no solamente para mantener a la sociedad adormecida, sino también evitar que mueran, porque si mueren se acaba el consumidor. ¿Cuál es el riesgo del fentanilo? Que es tan potente que en un primer uso te puede matar. Es el gran problema, ¿no? Pero eso no les importó, porque ya no hay acceso a heroína, pues bueno, vamos a tener este fentanilo, y vemos ahora cómo están las calles de Filadelfia o de San Francisco, ¿no? Con una población literalmente zombificada, que lo simbólico ya pues, es como un buen reflejo de lo que es Estados Unidos, ¿no? Una sociedad de zombies totalmente idiotizada, además en un periodo crítico. Entonces la misma crisis del fentanilo fue creada por Estados Unidos para tener a su población de esa manera. Realmente no les importa acabar con el consumo del fentanilo. ¿Por qué? Porque si se acaba el fentanilo, la sociedad estadounidense, y más en este momento crítico donde la economía está por los suelos, la deuda es impagable y demás, la población se levanta. Bueno, y precisamente ya entrando a este tema del fentanilo, ya parece que podemos sospechar que Estados Unidos y Occidente en general no tiene un interés genuino contra el consumo de drogas o por la humanidad y evitarle el sufrimiento que pues sí puede conllevar el consumo de sustancias en un nivel adictivo, incluso que están diseñadas y que están pensadas para ser adictos, ¿no? Sobre esto podemos ahondar un poquito más en estas recientes políticas y sobre todo viéndolo a la luz de México, ¿no? Por esto que hemos visto como estos guiños que pueden interpretarse como guiños hacia una intervención, el tratar de, bueno, más bien no tratar, ya este dictamen de los cárteles de traficantes como terroristas, ¿no? O sea, todas estas medidas que está tomando Estados Unidos, ¿cómo podemos interpretarlo a la luz de lo que nos estás diciendo? Si vemos, por ejemplo, en relación a lo que mencionaba hace rato de los narcoparamilitares, ¿no? En Colombia o en Centroamérica, los ¿cómo se podría llamar? Contra narcoparamilitares. O sea, cada vez va siendo un término más extraño, ¿no? Tomemos el ejemplo actual, por ejemplo, de los miembros de Al-Qaeda, reclutas de Al-Qaeda o Daesh, en el contexto de Siria, por ejemplo, ¿no? O Irak. Y ahora comparémoslo con, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Si vemos cómo operan, cómo visten, cómo actúan, cuáles son sus estrategias, son exactamente las mismas que aplica Daesh, por ejemplo, ¿no? O que aplica Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque originalmente son realmente operaciones encubiertas estadounidenses. O sea, Al-Qaeda fue fundada, volvamos a Afganistán además, ¿no? Al-Qaeda la crean en los años 80, bueno, lo que a la postre iba a ser Al-Qaeda, para expulsar a la Unión Soviética de Afganistán. O sea, es exactamente el mismo modelo de guerra paramilitar encubierta. Ya por un lado cárteles y por otro lado supremacistas, yihadistas islámicos, entre comillas, ¿no? Exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿a qué voy con esto?
Estados Unidos sabe perfectamente que no por... En México, a pesar de que en México entra gran parte de los productos, de las drogas que se consumen en Estados Unidos, jamás han pensado en acabar con esa producción. ¿Por qué? Porque es necesario. Y no solamente para el contexto de las de las drogas en las calles, ¿no? Sino también para la droga en los mismos hospitales, hasta en los psiquiátricos. O sea, incluso estaba leyendo un artículo el otro día que los opiáceos, si se quitaran los opiáceos como droga, habría una crisis en los hogares de clase media alta en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente todos los matrimonios de muchos recursos en Estados Unidos tienen recetas de opiáceos, están recetados. O sea, son sociedades que están totalmente ya drogadas, absolutamente, ¿no? Y obviamente saben perfectamente que estos causan adicción. Claro. Pero no le puedes quitar a 100,000 amas de casa blancas protestantes el uso de los opiáceos, incluso antidepresivos y demás, ¿no? O sea, los necesitan. Entonces, más allá de esto, es de acuerdo a la retórica injerencista por parte de Washington de la administración Trump, tanto la primera como la segunda. ¿A qué me refiero? Saben perfectamente que no les interesa el consumo de drogas, pero es la excusa primigenia, no solamente en contra de México, sino también en contra de China. Porque dicen, con lo que se produce el fentanilo, los precursores, muchos proceden de China. Y se elaboran en México y cruzan a Estados Unidos. Entonces ahí matan dos pájaros de un tiro, ¿no? Volvemos con nuestra tradición ancestral de la xenofobia y además también en contra de México, ¿no? Que son además dos de los arquetipos culturales e identidades que más detestan los gringos, ¿no? El amarillo y el moreno, porque son una sociedad también extremadamente racista. Entonces, de acuerdo a la narrativa de Trump, de acuerdo a su demagogia y para satisfacer a su voto duro, que también son profundamente xenófobos y racistas, aquellos que mueven la droga son los bad hombres, ¿no? Son los morenos mexicanos, producida por los amarillos chinos. Y bueno, volvemos a las caricaturas del siglo XIX, comienzos del XX, ¿no? Es una sociedad de Estados Unidos que no ha escapado a esta xenofobia. La xenofobia sigue existiendo, pero ahora se reproduce a través de colocando a China no nada más como difusores del comunismo, porque antes era el despotismo de la corte manchú en China, ¿no? Ahora no, ahora son los comunistas. O sea, simplemente va cambiando de máscara. Y es muy interesante porque fueron los británicos, los padres de los estadounidenses, quienes crearon el narcotráfico moderno como todos lo entendemos, ¿no? Y ahora son ellos quienes dicen sufrir el embate del narcotráfico que ellos mismos han fomentado y creado, pero además que procede tanto de China como de México. O sea, seguimos este es un proceso de 200 años, por más de que lo queramos ver reducido a las últimas décadas, realmente todo comienza en China y también comienza en México. Son dos momentos claves, las dos guerras del opio, pero también la invasión a México en 1846-47. En ese momento China comienza el siglo funesto chino, pero también comienza la historia funesta de México, que ha estado determinada por el imperialismo al norte de nuestro continente, no solamente de México, sino también de toda América Latina, ¿no? Entonces la droga, en primer lugar, creo que la gente tiene que entender que es fundamental para el desarrollo y la existencia de Estados Unidos como tal, como sociedad, ¿no? Sin la droga no sabemos qué podría ocurrir en Estados Unidos. Y no nada más me refiero a la droga, al consumo de estupefacientes, sino también me refiero a otro tipo de droga, bueno, tal vez no lo vean como droga, pero de adicciones, ¿no? La adicción al consumo obsceno de las cosas. Son sociedades que necesitan, que viven en el exceso prácticamente, ¿no? En un exceso obsceno absolutamente de todo, porque también es un reflejo, pues, de un estilo de vida que no conoce límites, ilimitado, ¿no? Para ellos el mundo es infinito y esa acumulación también tiene que ser infinita, ¿no? Mientras tanto, vemos una idea totalmente distinta de civilización, como puede ser en América Latina, como puede ser en la República Popular de China, que además China es una civilización totalmente distinta a Occidente, ¿no? Con una historia también de más de 5,000 años. Y Occidente también es advenedizo. Y en este momento, esta narrativa que manejan en contra de China o en contra de México, la misma guerra arancelaria, responde a un periodo crítico civilizatorio de Occidente, pero también de colapso económico dentro de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, obviamente esta narrativa va a ir aumentando conforme pasen los meses, no nada más con respecto a lo de la droga, sino también muchas otras cosas, ¿no? O sea, ahorita los aranceles que ha impuesto Trump a la República Popular de China, creo que son rebasan el 250%, o sea, es algo totalmente delirante, pero China pues va
está bastante tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya también conocen Estados Unidos. O sea, lo que hizo Estados Unidos lo estaban haciendo los británicos hace 200 años. De hecho, los británicos llegan con China y dicen, es que se tienen que abrir al mundo. 200 años después llegan los estadounidenses, es que se han abierto demasiado al mundo. O sea, primero querían abrir el mercado chino, ahora quieren que China se cierre. ¿Por qué? Porque no pueden contener una sociedad como la China. Más allá de que es una sociedad con más de 1.000 millones de personas, es la mayor potencia tecnológica del orbe, la mayor potencia económica y una potencia también cultural, que lo repito, que desde hace 200 años ve como Londres primero y luego Washington inundan al mundo con droga, han inundado el mundo con droga, lo que es lo más perverso, ¿no? No solamente robaron territorio chino a punta de cañonazos, sino también creando adictos. O sea, no existe algo más nefasto que esto, ¿no? O sea, no nada más matan gente, sino también la vuelven muerta en vida, porque eso es el fentanilo. O sea, si realmente vemos en las calles a los gringos zombificados, pues ellos están ya en otra dimensión, es gente totalmente perdida. Y es como un reflejo muy evidente de lo que es la historia de Estados Unidos en los últimos 50 años. De hecho, es interesante porque hace 2 años Xi Jinping visitó California, principalmente las 2 ciudades donde más comunidades chinas hay, que son Los Ángeles y San Francisco. San Francisco, la comunidad china creo que es de más de 1 millón de personas, una cosa... Vaya, los 3 idiomas más hablados en San Francisco son el inglés, el español y el chino mandarín. Bueno, entonces llegó Xi Jinping con toda su comitiva, e iban a visitar incluso lugares para crear, cómo cambian las cosas, ¿no? Llegaban antes trabajadores chinos para construir el ferrocarril, ahora llegan inversores chinos para invertir en California. Y el gobernador de California se dio cuenta de que iba a quedar muy mal con Xi Jinping. Había más de 100,000 adictos al fentanilo en las calles de San Francisco, sin mencionar la enorme cantidad de población estadounidense sin casa que vive en las calles. ¿Qué hicieron? Pues los escondieron, los metieron bajo una alfombra. ¿Cómo ha crecido China y cómo ha colapsado Estados Unidos? Estados Unidos, antes faro del mundo de la civilización, pues hoy solo puede ofrecer drogas y violencia, ¿no? Mientras tanto, ¿qué ofrece China? Pues por lo menos algo distinto a Estados Unidos, algo distinto a lo que ha hecho Occidente o Europa durante los últimos 500 años. Uh-huh. Y finalmente, Cristian, un poco a manera de reflexión, de conclusión, ahora por el panorama que claramente nos has expuesto, pues parece eso, en principio, pues que no es una cuestión que ha salido espontáneamente, sino que hay estas fuerzas detrás. Pero mi pregunta va, por ejemplo, a las lógicas que también otros países, en este caso en específico México, o sea, ¿qué tanto hemos precisamente caído en esta retórica del combate contra las drogas, ¿no? Que pues por lo que yo entiendo, no sé si es así, me corregirás, pues es un poco impuesto por Estados Unidos, ¿no? Y en esta misma lógica también México ha tomado esta postura de combate contra las drogas. Digo, lo más elaborado, por decirlo así, quizá sea este sexenio de Felipe Calderón, que así lo llamó guerra contra las drogas, ¿no? Cuando estaba también esta cuestión de la iniciativa Mérida, eso que también hablamos en la anterior conversación sobre esta cuestión armamentística y todo esto. Bueno, el punto es que ¿qué tanto como producto, digamos, de Occidente, que es el narcotráfico, según como lo entiendo, también tiene como uno de sus bases fundamentales la cuestión mediática o este tipo de información, incluso lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Como de cine, todo este tipo de discursos para que países que han sido afectados por esta misma cuestión de adicciones o que son, digamos, como quienes salen perdiendo, también hagan suyo este discurso de, por ejemplo, Estados Unidos o en general de este pensamiento occidental del combate contra las drogas. Pero en ese mismo sentido, o sea, como en el mismo sentido de sí, están unos buenos y unos malos, y sí es cierto que los grandes gobiernos están en contra del consumo, sin ni siquiera preguntarse, por ejemplo, las diferencias entre las sustancias de consumo, ¿no? Para acabar la idea, por ejemplo, pienso en el tabaco y el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol sobre todo, ¿no? Que pues es pues también una sustancia que puede afectar, ¿no? Pero pregúntenle a Felipe Calderón. Sí, pues sí. Pero me refiero a esto, ¿no? Que tal vez no hay, bueno, no sé si, por lo menos mediáticamente muy expuesta esta discusión, o por ejemplo este tipo de cosas de también el contexto histórico, y se dan como por hecho, ¿no? Como que en ese sentido todo el mundo da por hecho que sí es cierto que Occidente y que estos estados van en contra del consumo de drogas. ¿Cómo podemos entender que pues esto que tú nos acabas de decir, pocos realmente lo conocemos y quedamos por hecho que sí es cierto, que hay unos buenos malos y del lado de los buenos está Estados Unidos contra el consumo de estupefacientes? Y que también está el consumidor bueno y el consumidor malo, el productor bueno y el productor malo. Justo lo hablábamos el otro día,
por ejemplo, en los años 60, ¿no? En la psicodelia en Estados Unidos, que surge el gurú de la, no sé, Timothy Leary, por ejemplo, ¿no? Así podemos consumir, no sé, ácido o drogas duras en un contexto de como una hippie para abrir nuestras mentes. No, citando un caso, ¿no? O por ejemplo, el presidente creado por los oligarcas ucranianos de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, sí puede ser adicto a la cocaína y salir a dar una conferencia de prensa públicamente, ¿no? Esos son consumidores buenos, o la producción buena, ¿no? Una producción que es para satisfacer las masas estadounidenses en conciertos, o también la periferia. Ese es el buen consumo de drogas. Entonces, ¿cuál es el mal consumo de drogas? Pues todo depende de la óptica de Washington, en qué humor tienen en Washington o cuáles son sus planes para catalogar cuando son buenos productores o malos productores. ¿A qué voy con esto? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que colocan al chino como un trabajador ignorante, embrutecido por el opio en el siglo XIX, o al mexicano que está totalmente o borracho o drogado bajo un cactus. Mientras tanto, en la Nueva York de los años 70s, 80s, el consumo que los artistas los artistas de rock o cualquier otro género o estrellas de cine sí pueden consumir drogas. O sea, hay como filtros, ¿no? Y creo que también depende del color de la piel y el contexto donde se consuman esas drogas o se produzcan esas drogas. Y volvemos ahora a la narcocultura, ¿no? No solamente, ahora la droga no nada más es las ganancias directas por la venta del producto, sino también por todo lo que acarrea musicalmente hablando, culturalmente hablando, ¿no? El cine, las series y demás, que además son refritos uno y otro, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el caso, no sé, el contexto estadounidense, de las series más famosas, Breaking Bad, o su secuela o precuela, Better Call Saul, pues que realmente te están explicando y pues de alguna u otra manera engrandeciendo la producción y el tráfico de drogas, ¿no? Convirtiendo a un antihéroe, a un químico que se dedica a producir drogas. Y en el contexto mexicano, ¿qué ocurre? Pues exactamente lo mismo. Un campesino que de pronto se transforma en capo y es el role model a seguir por las masas. O sea, pues es exactamente lo mismo que ocurre en Estados Unidos. A ver, que la única manera de acabar, en primer lugar, de acabar con el consumo de drogas es con la educación. El problema de la educación es que es un proyecto a largo plazo. O sea, no porque empieces a educar a la gente, eso quiere decir que el consumo de drogas va a terminar. Ni siquiera por educar a la gente, eso se traduce en que va a terminar el consumo de drogas. Porque igual puedes ser un consumidor de drogas informado. Puedes conocer el riesgo de la marihuana, del fentanilo, de la cocaína o de las sales de baño. Porque también eso es una droga, ¿no? O sea, todo depende de qué consumas. Creo que el objetivo es que la gente sepa en qué se está metiendo. Y la segunda estrategia es ir donde está el verdadero poder, el motor económico de las drogas. El poder económico de las drogas no está en Sinaloa, no está en Sonora, no está en Filipinas, no está en el sudeste de Asia o en el Hindu Kush. No, está en Londres y Nueva York. Que se siga el rastro del dinero. Y no nada más es la droga. Veamos el plan Rápido y Furioso, por ejemplo, ¿no? Salen drogas, entran armas. ¿Cuántos billones de dólares en armas se ha gastado en los últimos años en México? Pues eso fue lo que realmente quería Felipe Calderón y su pandilla. En primer lugar, diversificar al mercado, porque también en el la droga es un sector del capitalismo. Y el mercado de la droga se tenía que diversificar. No, porque va a haber un cártel o dos cárteles, tiene que haber muchos cárteles. Y además que se enfrenten entre ellos. Las armerías estadounidenses y los productores armamentistas felices de la vida. Y esto también va a llevar a cabo que cada cártel puede ofrecer productos distintos, nuevas drogas cada vez más, lo mencionaste hace rato, ¿no? Drogas cada vez más, que ahora les llaman hasta drogas inteligentes. Drogas que tengan un efecto distinto en una población que tenga algunos elementos genéticos distintos. O sea, ese es el sueño, o sea, crear una droga que sea de acuerdo a lo que quiere el usuario. Y eso se está desarrollando no en un laboratorio no sé, en Badiraguato. No, realmente se elaboran en Estados Unidos en los grandes laboratorios farmacéuticos. ¿Por qué? Porque necesitan tener, vuelvo a lo mismo, al consumidor totalmente estupidizado y a sociedades totalmente quebradas, ya sea Colombia, ya sea Afganistán, ya sea México, ya sea Centroamérica, o incluso las calles estadounidenses de las metrópolis. Entonces, sí, o sea, no nada más el problema de la droga, o sea, sino también todo lo que acarrea, ¿no? El consumo, la cultura, pues, de un sujeto que, pues, a ver, seamos honestos. Si eres un campesino totalmente empobrecido, que históricamente tu familia y tu cultura ha sido vejada y de pronto tienes acceso a pues, poder salir de ahí,
a través del cultivo de amapola o cualquier otra cosa, pues lo vas a hacer. Eso aspira a la gente también, tener algo. El problema es que, volvemos a lo mismo, hay un enriquecimiento obsceno y hay una pérdida de valores que pues se traduce en lo que es Occidente. Occidente es eso, la destrucción de culturas y civilizaciones. Pero justo, bueno, ahí en este punto, precisamente la semana pasada que tuvimos como una mesa de diálogo con otros especialistas sobre esta parte de la narcocultura, lo que se llama como narcocultura, y por ejemplo veíamos de los narcocorridos, ¿no? Y entonces tienen un elemento en común, muchos de ellos, que es precisamente el salir de la precariedad, ¿no? Y entonces esta ostentación, estos lujos, el hablar de marcas de coches, de ropa, y entonces, ya para ahora sí terminar, ¿crees que, como lo platicamos ese día, esta manifestación incluso de la aspiración de las personas por decir es que, bueno, claro, hay condiciones materiales que por supuesto tienen que cumplirse para la sobrevivencia, ¿no? Pero en esta cuestión de la ostentación de la acumulación y que eso sea lo loable, lo presumible, es también producto del propio capitalismo, pues, o sea, es la misma dinámica del capitalismo. Claro, o sea, esos capos que luego tienen a sus hijos estudian en el extranjero, los tienen también en Estados Unidos, comulgando en Harvard o Yale o en el contexto británico, en Cambridge, en Oxford, con hijos de presidentes o de empresarios de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas la producción de narcóticos es un sector fundamental del capitalismo, al igual que las armas, al igual que el farmacéutico, que ya son las drogas legales, ¿no? O sea, a eso aspira la gente, no nada más a salir de la miseria o la pobreza extrema, sino también triunfar a la usanza de un gran capo. Que tampoco es algo nuevo. O sea, repasemos el siglo XX, la mafia italo-estadounidense. O sea, eso querían ser la población estadounidense. Admiraban, o como admiran al asesino serial también, ¿no? Que tiene esta onda totalmente macabra, pues es exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, ¿qué hace el gran capo de la droga? Tan pronto se enriquece, además de gastar en un Lamborghini o cualquier juguete que él quiera, pues también va a su pueblo natal, empieza a embellecerlo, empieza a pavimentar, porque pues también busca la aprobación de la gente. No nada más está, creo yo, el enriquecimiento, sino también que la gente apruebe lo que tú haces y que te admire. Y en esa admiración, pues obviamente, pues es un narcotraficante, ¿no? Pero es un hombre exitoso. De acuerdo a la lógica del capital, pues es un hombre exitoso. Y realmente, si nos ponemos a pensar, creo yo, cambia mucho un narcotraficante de un presidente de una firma armamentista de Raytheon, o el CEO de Raytheon, o de Boeing, o de Northrop Grumman, o no sé, de cualquier otra empresa multinacional, o farmacéutica, o demás. Pues realmente no. O sea, de hecho, muchos podrían decir que el capo del narcotráfico, pues de la nada se hizo. Y estos sujetos heredan el poder, pero sus ámbitos y lo que producen son igualmente nocivos. O sea, no estoy justificando un narcotraficante, sí. ¿No? Pero realmente son fundamentales para un capitalismo que es obsceno en todo lo que toca. Pues, Cristian, te agradezco. Nos dejaste más dudas que... No, pero en el buen sentido del dudar. Sí. Y pues esperamos que también ustedes, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues nos lo hagan saber, nos dejen en los comentarios, porque pues estaremos por acá los lunes. Entonces, pues para hablar de más temas, no sé si quieras agregar alguna cosa que se nos esté yendo por ahorita. No, bueno, mencionar que no nada más la guerra en contra de México no nada más abarca en el aspecto de las drogas, ¿no? O sea, también está la narrativa para demonizar al mexicano con respecto a pues, cualquier elemento cultural que tenga. O sea, no nada más el color de su piel, sino cualquier tradición que profesen o que realicen en Estados Unidos. Lo mismo que con China, es muy interesante cómo pues, el mismo imperialismo va forjando vínculos con los pueblos que han sido víctimas de ese imperialismo, ¿no? Porque la historia moderna de China y la historia moderna de México van de la mano y en defensa a los intereses imperialistas. Y por primera vez México creo que tiene la capacidad, a pesar de que no forma parte de los BRICS, o que estamos muy lejos del otro lado del Pacífico, creo que por primera vez México tiene un momento clave para desarrollar muy buenas relaciones con otros mercados y con otras culturas. Y China ha estado presente antes de que existiera la República Mexicana como tal, antes de 1821, porque en México existe una cuarta raíz. Y esa cuarta raíz es la raíz asiática, o sea, chinos y filipinos que existen en México desde el siglo XVI. Entonces creo que es interesante, ¿no? Empezar a ver otros lados, porque no todo lo que sabemos perfectamente que el mayor socio comercial de México es Estados Unidos, ¿no? Pero no es lo más cercano culturalmente, ni creo que sea lo idóneo seguir este patrón, porque Estados Unidos está colapsando.
Y aunque es un colapso lento, tarde o temprano va a afectar y se va a llevar a todos los que sigan agarrados de la mano de Estados Unidos, incluyendo el Telecán. Ok, Cristian, pues ya tendremos temas para las siguientes semanas, muchos temas. Escríbanos, por favor, qué es lo que piensan y pues, ¿qué te parece si lo dejamos hasta acá? Pero nos vemos dentro de 8 días. Claro, gracias, Carolina. Gracias a ti, gracias a ustedes por sintonizarnos. Recuerden dejar sus comentarios, los vamos a leer y vamos a tomarlo en cuenta para las próximas emisiones. Muchas gracias.